En este video hablaremos sobre la incertidumbre, cómo se define, cómo se calcula y la forma en que se propaga. Para empezar, podemos decir que la incertidumbre es la cuantificación de la duda que se tiene sobre el valor obtenido de una medición. Cualquier error del cual no se conozca su valor es una fuente de incertidumbre. Cuando las medidas son reproducibles, se asigna una incertidumbre igual a la mitad de la resolución del instrumento. Por ejemplo, si medimos la longitud de una barra metálica con una regla como la que se muestra aquí, y encontramos que la longitud siempre es de 10.2 centímetros, eso no quiere decir que no exista incertidumbre. Simplemente vamos a considerar que la incertidumbre es la mitad de la resolución. En este caso, la resolución de la regla es 0.1 centímetros. Por lo tanto, la incertidumbre de la medición es de 0.05 centímetros. Por otra parte, cuando las medidas no son reproducibles en su totalidad, la incertidumbre se obtiene dividiendo la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos. Recordemos que, en un video anterior, se establecieron las expresiones que se emplearán en este curso para obtener la desviación estándar de una población total de datos y de una muestra de datos, en las cuales el número de datos se denota con la letra n y la media aritmética se denota con una x testada, de tal manera que, en consecuencia, se tienen dos expresiones para determinar la incertidumbre, una para una población total de datos y otra para una muestra de datos. Para ejemplificar el uso de estas expresiones, consideremos que al medir en diferentes ocasiones la longitud de una barra metálica, empleando un instrumento de mejor resolución que la regla anterior, se obtienen las lecturas siguientes, en donde se tiene un total de 24 datos, de tal manera que la media aritmética de ese total de datos se calcula con la expresión siguiente, obteniéndose 10.23525 centímetros. Ya conociendo la media aritmética, se puede determinar la desviación estándar con la expresión siguiente, de donde se obtiene 0.001266.557 centímetros de desviación estándar. Finalmente, la incertidumbre se calcula con la expresión siguiente, y se obtiene 0.000258535 centímetros. Dado que estamos hablando de una incertidumbre, esta se escribe con el signo de más menos para denotar que el valor real puede ser mayor o menor que la media aritmética hasta en 0.000258535 centímetros. Ahora bien, si de toda la población total de datos se toma solo una muestra, por ejemplo, los 6 primeros valores de la columna izquierda, el número de datos sería 6 y la media aritmética en este caso sería de 10.235 centímetros. La desviación estándar se calcularía con la expresión siguiente, de la cual se obtiene el valor de 0.001264.911 centímetros. Finalmente, la incertidumbre se calcula con la expresión siguiente y se obtiene un valor de 0.000516398 centímetros, que se escribe también con el signo de más menos. En este punto, es importante mencionar que, en este curso, la incertidumbre se calculará con la expresión siguiente. También conviene mencionar que existen otras dos formas de considerar la incertidumbre. Una de ellas es la llamada incertidumbre relativa, que se obtiene dividiendo la incertidumbre entre la media aritmética de las mediciones. Y la otra forma es la llamada incertidumbre relativa porcentual, que se obtiene multiplicando la incertidumbre relativa por 100. Ya habiendo obtenido la incertidumbre, debemos tomar en cuenta las reglas para escribir las medidas con su incertidumbre. La primera de estas reglas nos dice que,
toda medida, ya sea reproducible o no, debe escribirse con su incertidumbre y la unidad de la variable que se mide, quedando de la forma siguiente, donde la x testada representa la media aritmética de la medición y delta x representa su incertidumbre, de manera que se entienda que la medición está comprendida dentro del intervalo siguiente. En el caso mencionado anteriormente, donde se midió en diferentes ocasiones la longitud de una barra metálica y se calculó una incertidumbre de más o menos 0.000258535 centímetros, el valor más representativo de la longitud de la barra sería el siguiente, donde tenemos la media aritmética con su incertidumbre y sus unidades. La otra regla nos dice que, cuando la incertidumbre se tiene en forma porcentual, la medida se expresa de la forma siguiente. En el mismo caso anterior, una vez que se conoce la incertidumbre, se puede determinar la incertidumbre porcentual, de tal forma que el valor más representativo de la longitud se escribe de la forma siguiente, donde tenemos la media aritmética con sus unidades más menos la incertidumbre porcentual. Hasta aquí hemos hablado de la incertidumbre en mediciones directas. Sin embargo, es importante hablar de la propagación de la incertidumbre que se presenta en las mediciones indirectas, ya que éstas tienen asociada una incertidumbre que se origina de la propagación de la incertidumbre de las mediciones directas de las que fueron derivadas. Así tenemos que la propagación de la incertidumbre en la suma se presenta cuando tenemos las magnitudes Q y R con sus correspondientes incertidumbres delta Q y delta R, de tal forma que la suma Q más R es igual a una variable W que tiene asociada una incertidumbre delta W, igual a la suma de las incertidumbres delta Q y delta R. Esto mismo es válido cuando se presenta la resta entre las magnitudes Q y R. A manera de ejemplo, si tenemos una tabla con diferentes mediciones para la energía cinética y potencial de un móvil, podemos obtener, con esos datos, la media aritmética de cada energía y sus correspondientes incertidumbres, de tal manera que se puede calcular la energía total del móvil sumando las energías cinética y potencial, obteniendo de allí una energía total de 10.614285 joules. No obstante, esta energía total tiene una incertidumbre asociada, la cual se determina sumando las incertidumbres de las energías cinética y potencial, de donde se obtiene una incertidumbre para la energía total de más menos 0.0191484 joules. Finalmente, el valor más representativo de la energía total sería el siguiente. Por otra parte, la propagación de la incertidumbre en la multiplicación se presenta cuando tenemos las magnitudes Q y R y sus correspondientes incertidumbres delta Q y delta R, de tal forma que la multiplicación Q por R es igual a una variable W que tiene asociada una incertidumbre delta W, que se obtiene con la expresión siguiente. Esto mismo es válido cuando se presenta la división entre las magnitudes Q y R. Por ejemplo, cuando tenemos una tabla con diferentes valores de distancia y tiempo asociados al movimiento de un móvil, podemos obtener con esos datos la media aritmética de la distancia y del tiempo, así como sus correspondientes incertidumbres, de tal manera que se puede calcular la velocidad del móvil con la expresión siguiente, obteniéndose 6.6649444655 metros sobre segundo. Pero esta velocidad tiene una incertidumbre asociada que se determina con la expresión siguiente, de donde se obtiene una incertidumbre para la velocidad de más menos
0.038675958 metros sobre segundo. Finalmente, el valor más representativo de la velocidad sería el siguiente. Considerando lo expuesto en este video y en los anteriores, podemos concluir que, en este curso, las expresiones más importantes que se emplearán en la resolución de ejercicios relacionados con medidas de tendencia central son las siguientes. Para la media aritmética, la desviación estándar y la incertidumbre. Adicionalmente, debemos considerar las expresiones para cuantificar la propagación de la incertidumbre en la suma y resta y en la multiplicación y división. Con esto, concluimos este video. Saludos.